Listo. Max, si tú me colaboras también con la cámara, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, don José? Ezequiel, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Laureano, ¿cómo va? Y hoy tenemos una nueva estudiante que es Cris. Definitivamente tenemos que buscar la forma de que ingresen más los estudiantes, porque ahora sí, ni siquiera fue el CIPA, sino ya es la asistencia general. Entonces tenemos que buscar alguna alternativa para que se empiecen a presentar más en estas webs que son tan importantes. Bueno, entonces nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es César Barrera, yo soy docente de la materia de diseño industrial y de servicio. Y estamos acá con el monitor Max, que también, por favor, Max, preséntate si eres tan amable. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Max Linder Sosa, soy monitor del curso, estudiante de Ingeniería Industrial en el CEAT Sogamoso. Bienvenidos para todos y todas. Estamos dispuestos pues, a prestar la mejor atención, el mejor servicio y que ustedes se vinculen una vez más a las actividades. Se les envió un correíto, pero pues parece que no están llegando. Algo pasa. Todos modos, cordialmente invitados. Muchas gracias, profesor. Listo, muchísimas gracias, Max. Sí, digamos que vamos a buscar algunas alternativas diferentes para que pueda llegar estos mensajes a todos los estudiantes y se puedan conectar, pues normalmente en estas webconferencias tan importantes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla y como bien estamos desarrollando, voy a hacer la explicación teórica de esta fase número 2 que ya está a punto de culminar. Digamos que esta explicación que voy a darles es como el desarrollo completo para que tengan mucha más claridad ahorita al momento de desarrollar el cuestionario. Entonces voy a compartirles pantalla. Profe, yo creo y les sugiero pues de que de pronto lo avisen como con anticipación, porque la realidad, yo estoy ingresando de pura casualidad. Sí, señor. No tenía información de este SIPA o web. Sí, digamos que entonces tenemos que utilizar, yo creo que entonces para la próxima web que vamos a desarrollar, no tanto CIPAS porque se me hace como complicado la inscripción de los estudiantes. Entonces voy a hacer como una programación, hagamos una programación, Max. Ahorita cuando empiece la fase 3 y hacemos dos webconferencias y las mandamos desde el principio Del mes. del, del corte para que todos sepan qué fechas son y les vamos recordando unos días antes para que todos puedan asistir. Sí, señor. Pero, sin Correcto. Es, embargo, le agradezco mucho, don José y don Laureano, muchas gracias. Y ahorita la compañera Cris también, muchísimas gracias por la asistencia. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y voy a quitar la cámara para que no haya como tanta, tanto ruido. Listo. Entonces, por favor, me confirman todos que se esté viendo la pantalla. Sí, señor. Perfecta. Sí, señor. Claro, Listo, se está entonces viendo vamos. perfecto. Listo, sí, está muchísimas bien. gracias. Vamos a empezar la webconferencia. Entonces, como siempre lo desarrollamos, esta primera parte es netamente teórica. Yo les voy a explicar todo el proceso y al final ya resolveremos dudas de todo lo que se va planteando poco a poco. Listo, entonces webconferencia. Ay, qué pena con ustedes, es que introducción a la ingeniería. Bueno, esta es la conferencia de ingeniería de servicio. Bueno, ¿qué vamos a empezar acá? En esta fase 2 digamos que estamos hablando de un punto que lo que busca el curso ya haciendo como ese desarrollo y ese proceso, busca como reconocer esos conceptos fundamentales del diseño en ingeniería y digamos que toda esa evolución del diseño industrial. Entonces digamos que para eso pues se comprende como un impacto en el desarrollo de los productos mediante pues las lecturas habituales que estamos desarrollando para dar respuesta a este cuestionario de esta fase 2 en nuestro curso autodirigido. ¿Cierto? Vamos a reconocer un resultado de aprendizaje claro, que es el mismo que estábamos trabajando en la fase anterior, que es prácticamente reconocer los conceptos fundamentales del diseño de ingeniería y toda la evolución del diseño industrial para comprender su impacto en el desarrollo de productos. En la guía de actividades a ustedes se les plantea una serie de preguntas para que ustedes mismos puedan responder y con base en eso puedan desarrollar correctamente esta evaluación que se desarrolla
paulatinamente en el transcurso de cada fase. Entonces, la primera es quién diseña y desarrolla los productos. Digamos que de ahí se planta esa gran pregunta. Digamos que bien lo hemos venido trabajando en los libros. Vamos a utilizar en esta primera parte, en esta primera pregunta, el material de Finger, que es el de 2013. Y digamos que el autor dice que el diseño y se desarrolla, o sea, el diseño y desarrollo de productos, digamos que no es una tarea de una sola persona. Entonces aquí hablamos de que es un proceso profundamente interdisciplinario, donde la literatura que estamos trabajando todos resalta que los proyectos de éxito siempre requieren la interacción de funciones centrales, de mercadotecnia, de diseño y manufactura, y junto con la colaboración de múltiples especialistas y aliados externos. Entonces voy a explicarles cada uno de ellos para que les quede un poquito más claro. Cuando hablamos de mercadotecnia, hablamos de identificar y segmentar mercados. Digamos que estos son los que detectan las oportunidades y definen las necesidades de los clientes. Y también la parte de mercadotecnia establece el precio, coordina las campañas de lanzamiento y monitorea la aceptación del producto. De igual manera, lo que les estoy comentando, vuelvo a resaltar, ¿quién diseña y desarrolla los productos? La respuesta es un trabajo multidisciplinario. Digamos que aquí, ustedes como ingenieros y diseñadores, se van a dar cuenta que el desarrollo de los productos siempre va a ir en colaboración. Ustedes como profesionales se van a encargar en un talante muy alto, pero pues digamos que todo esto es un trabajo totalmente multidisciplinario. Luego vamos a hablar del diseño. El diseño también se define la forma física del producto y garantiza que haya como una satisfacción de las necesidades detectadas. O sea, acá hablamos de diseñadores. Y acá incluye tanto el diseño de ingeniería, toda la parte de mecánica, eléctrica, de software y demás de la parte de esta parte de labores de ingeniería, como el diseño industrial. Hablamos también de la ergonomía, la estética y la interfaz de usuarios. Entonces, digamos, acá voy a darles un ejemplo, lo de los smartphones que habíamos trabajado en la sesión anterior, y como ese diseño de ingeniería que asegura el rendimiento, hablamos del rendimiento del procesador, mientras que el diseño industrial hablamos de toda esa experiencia visual y táctil del producto. Entonces, ahí nos damos cuenta que es como esta parte multidisciplinaria en donde un producto se desarrolla con base en de diferentes profesiones y de diferentes elementos importantes. El tercero es la manufactura. Digamos que acá se responsabiliza principalmente de planear y coordinar el sistema de producción. Acá hablamos de los procesos de herramienta, hablamos de la logística, hablamos de las compras y las contribuciones en las instalaciones. Y de igual manera también en la práctica se traduce en lo que hoy se llama la cadena de suministros. Y digamos que un ejemplo también para que entiendan un poquito mejor esta parte de manufactura es la industria automotriz. Entonces, digamos que acá la manufactura establece como líneas de montaje y selecciona proveedores de pieza y garantiza siempre unos tiempos de entrega. Entonces, ahí nos damos cuenta que esa parte de manufactura también es un punto clave para saber quién diseña y desarrolla los productos, ¿no? De igual manera, entonces estamos hablando también de las funciones de apoyo. Entonces, además de estas funciones centrales que les acabo de mencionar, también tenemos que intervenir de formas decisivas otras áreas corporativas. Por ejemplo, la parte financiera, que evalúa las inversiones y proyecciones y márgenes del producto que estamos diseñando. La parte de ventas, que retroalimenta sobre el comportamiento del mercado. Y los aspectos legales. Digamos que estos son los encargados de la propiedad intelectual y el cumplimiento normativo y de contratos. Estas funciones siempre suelen como participar parcialmente en el proceso, pero su aporte pues define siempre como una viabilidad final del producto que se está trabajando, se está desarrollando. De igual manera, todo esto que les estoy explicando termina siendo un elemento tan sencillo como el trabajo del grupo.
la composición del equipo. Esto es como la base y la respuesta de quién diseña y desarrolla los productos. Entonces hablamos de que la composición del equipo es básicamente el equipo que de personas que desarrollan un producto recibe el nombre de equipo de proyecto, ¿cierto? Y normalmente cuenta como con un líder de proyecto que puede prevenir cualquier función. Entonces digamos que este líder de Profesor, proyecto, señor. qué pena, ¿la diapositiva es la misma o ya la cambió? Porque creo Sí, que no, está... no, no, estamos, solamente es una diapositiva y estoy Ah, solamente explicando y bueno, la idea es bueno. como que ustedes me escuchen y me pongan atención, pero la diapositiva es la misma, Bueno, señor, gracias, qué pena. con todo el gusto. Bueno, entonces les estaba explicando, entonces acá, les estaba explicando sobre la base de los equipos. Entonces empezamos con el líder, ¿cierto? El líder de proyecto que se encarga pues de prevenir cualquier función. Entonces digamos que el líder del equipo es una persona multidisciplinaria que puede atender elementos de marketing, de ingeniería, de manufactura y de todos estos elementos profesionales que puede afectar el proyecto. Entonces por eso es tan importante tener como un líder multidisciplinario. Y dependiendo del tipo de producto, también se establece como el líder de proyecto. Luego se distinguen los niveles, entonces digamos que el equipo principal, pues puede haber un equipo más pequeño, con una capacidad de reunirse en una sala y de concretar decisiones claves, o puede haber un equipo más amplio, donde puede incluir docenas o cientos o incluso miles de participantes, sobre todo en proyectos de gran escala. Por ejemplo, el crear y diseñar un avión, pues ustedes saben que este proyecto, ¿quién diseña y desarrolla un avión? Pues hablamos de que es un equipo gigantesco, multidisciplinario, que se encargue de pensar y de crear el mejor proyecto posible. Eh, para luego también terminar y explicándoles como esta parte de diversidad y de colaboración. O sea, hablamos de que hay un rasgo esencial como en esa diversidad del equipo y en el texto que se les está planteando, el, el personaje Ulrich y Epiner, que son los dos grandes creadores de esto, subrayan que el desarrollo exitoso siempre depende de reunir conocimientos y talentos muy diferentes. Entonces, desde el ingeniero de materiales y electrónicos hasta diseñadores industriales y expertos en mercados. Eso para dar respuesta a esta primera pregunta que se plantea. Entonces, digamos que entendemos y les expliqué desde lo más pequeño hasta lo más grande para que todos podamos tener claro que la respuesta es tan sencilla como lo has acabo de mencionar, que el desarrollo exitoso de qué depende, de reunir el conocimiento y el talento de diferentes profesionales en el trabajo y desarrollo de estos productos. Luego se plantea otra pregunta también, que es como duración, ¿cuál es la duración y el costo de desarrollo de un producto? ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de varios temas importantes. En primero, el tiempo de desarrollo. En el texto que se plantea, digamos que señalan que el público suele siempre como subestimar el tiempo necesario para desarrollar un producto. Y en la práctica es cuando se dan cuenta que no se puede subestimar este ítem tan importante. Entonces, muy pocos productos logran como desarrollarse en menos de un año. Entonces, acá también como que de una vez estamos como llegando y aterrizando también un poco en este proceso de creación y desarrollo. Digamos que yo estoy hablando solamente como de números y de elementos que se están desarrollando, pero pues muy pocas veces un producto exitoso suele desarrollarse y producirse y generarse correctamente en menos de un año, porque pues existen ciertos pasos y ciertos elementos que se tienen que cumplir para que un producto sea exitoso y digamos que también de esto se basa este curso, de ver cómo esa evolución y ese desarrollo se va dando poco a poco y también poco a poco vamos nosotros entendiendo y analizando elementos tan importantes como la duración y el costo de crear un proyecto. Eh,
la mayoría, digamos que necesita entre 3 y 5 años. Esto estipulado bajo la literatura que está establecida en la bibliografía. Y digamos que los más complejos pueden tardar hasta 10 años en llegar al mercado. Digamos que estos son cifras que se establecen y aproximaciones también que se pueden como trabajar y tomados directamente de la literatura. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta nosotros como profesionales que tampoco existe un afán, ¿no? A veces nosotros tenemos siempre como ese afán por crear y diseñar y que todo sea ya y que todo tiene que ser exitoso y que nuestros productos y nuestros proyectos tienen que salir mañana, que si hoy, por ejemplo, ya hablando fuera del tema y del contexto, si hoy monto un negocio, mañana ya necesito hacerme rico con ese negocio y necesito que ya mañana salga de todos los productos y todo. Y no nos damos cuenta de un factor tan importante que es esto, que es el factor del tiempo, el factor de desarrollo. Siempre los productos tienen unas fases que se deben cumplir, unos elementos que se tienen que analizar, unos factores importantes que nosotros como profesionales vamos a entender y sacar desde un principio. Entonces, pero también es tan importante esta materia en ese sentido, porque desde esta materia se analiza y se entienden ciertos factores tan importantes como el que estamos trabajando. Digamos que, retomando a la explicación, este rango siempre depende como de la complejidad del producto y la cantidad de piezas únicas que lo componen. Entonces, digamos que la evidencia comparativa de 5 casos concretos que se marcan directamente en el texto, un destornillador, unos patines en línea, una impresora, un automóvil y un avión, esos son los factores que da el texto, muestra tiempos de 1 año de un producto simple hasta 4.5 años para un Boeing 777. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que también, dependiendo de la escala de nuestro producto, también veremos el resultado en la duración de desarrollo de este producto. Luego hay otro factor importante que tenemos que analizar desde el principio para crear y desarrollar un producto, y es el valor del costo. Digamos que el costo de desarrollo siempre está como estrictamente vinculado a unos elementos muy importantes. En primera instancia, al tamaño del equipo del proyecto y al número de personas involucradas. Entonces, desde antes de nosotros empezar a crear un proyecto, ¿qué empezamos creando como lo vimos ahorita? Un equipo de trabajo. Entonces, primero desarrollamos como esa idea y luego ya tenemos ese equipo de trabajo y luego sí hacemos el análisis de costos. Y de igual manera y al mismo tiempo también se desarrolla ese análisis de tiempo. De igual manera, como les comentaba, el tamaño del equipo de proyecto. Luego, la duración del proyecto, ese es un factor importante también para generar el costo. Los meses y años de trabajo. Entonces, además, digamos, de salarios y gastos de desarrollo, siempre se deben considerar las inversiones en herramientas y capacidad de producción. Ejemplo, moldes, máquinas, líneas de montajes, elementos internos, externos de la empresa. Todos estos son factores que también se tienen que analizar en la parte de costo y desarrollo de un producto. Y estas inversiones siempre pueden llegar a ser tan altas como el propio presupuesto de desarrollo. Entonces, también es tan importante como tener claridad en esa parte, porque pues digamos que siempre tiende a modificarse con el transcurso del proyecto. Pero es importante tener como elementos claros desde un principio que también más adelante les explicaré detalladamente. En la tabla comparativa del texto, si ustedes ya leyeron ese apartado del libro, digamos que se presentan unos elementos, unos ejemplos concretos. Entonces, el primero, el del destornillador, que se presentó en el texto. Digamos que el costo de desarrollo son de $150,000 y la inversión en producción de igual monto. Entonces, tanto el producto costó 150,000 y la inversión también costó ese mismo monto. Entonces, digamos que ahí nos damos cuenta que es un desarrollo de un producto más o menos de un aproximado de $300,000. El patín en línea, de igual, es de $750,000 de desarrollo y 1,000,000 de producción. La impresora HP, hablamos de 50 millones en desarrollo y
25 millones en producción. Y todos estos elementos que estoy mencionando son los elementos de producción y desarrollo. Acá no estamos hablando de ventas, acá no estamos hablando de la inversión que las personas tuvieron que hacer para crear y sacar como provecho y sacar a luz ese proyecto que estaban desarrollando. Luego el automóvil, digamos acá en el libro muestra un ejemplo muy interesante que es el automóvil, el Volkswagen Beetle. Cuesta 400 millones desarrollarlo y 500 millones producirlo. Nos damos cuenta que es una aproximado casi en $1.000 millones para crear un solo producto. Y por último, el más grande y el más costoso, pues crear un avión. Y ahí acá hablamos del Boeing 777, que cuesta $3.000 millones, tanto en desarrollo como en producción. Hablamos casi un total de 6.000 millones. Entonces, ahí es cuando todos nos damos cuenta del tipo de escala del proyecto y el tipo de inversión que se tiene que generar en cuanto a costos y duración de cada proyecto. Bueno, esto para tener como claridad en ese tema. Luego nos hacen otra pregunta que es como, ¿cuáles son los retos del desarrollo de un producto? Y en esta parte, digamos que la literatura que estamos trabajando hace un énfasis muy interesante que quiero también comentarles y es como que destacan que el desarrollo de productos exitosos es difícil y que pocas personas logran tener éxito en más de la mitad de los intentos. Digamos que esto lo estoy tomando textualmente. Digamos que esto convierte al proceso en un verdadero desafío para cualquier equipo de diseño e ingeniería. Y los principales retos del desarrollo de un producto se pueden agrupar en los siguientes aspectos. Entonces, no es como que el texto esté desmotivando, sino que va a presentarles esos factores importantes que no permiten que un producto sea exitoso. Y se los voy a decir a continuación. La primera, las concesiones de diseño. Entonces, aquí hablamos de que cada diseño siempre implica unos compromisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el avión puede diseñarse más liviano, ¿cierto? Pero pues eso suele aumentar el costo de manufactura. El reto está en qué? En reconocer y manejar estas confesiones de modo que se maximice la viabilidad técnica y el éxito comercial. Entonces, primer factor importante, que es un elemento y un reto en el desarrollo de los productos, y es que el compromiso. Entonces, digamos que tenemos ahí que darnos cuenta que en los productos y en los desarrollos de los productos siempre van a llegar muchos problemas, pero muchísimos problemas. Los factores siempre van a modificar el producto de una manera que puede acabar con todo. O sea, pueden ustedes tener un producto y ya haber trabajado 8 meses, 7 meses, pero de la nada aparece un factor que ustedes no se dieron cuenta al principio, un factor de tiempo, un factor del espacio, un factor de la ergonomía, cualquier elemento que se pueda presentar y ahí es cuando ustedes tienen que mantener ese compromiso con su producto y sacarlo adelante, que es lo más importante. Primer factor importante, compromiso. Luego, el dinamismo del entorno. ¿A qué se refiere esto? Digamos que el contexto desarrolla como los contextos altamente cambiantes. Entonces, hablamos de los avances en las tecnologías constantes, la evolución en las preferencias de los clientes y el movimiento de las competencias. De igual manera, las transformaciones como en el entorno de la macroeconomía, tomar decisiones como acertadas en un ambiente tan dinámico y volátil, y pues todo esto siempre como resulta como tareas complicadas. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta acá? Que también tenemos que ser, al momento de diseñar y de crear nuestros productos, también tenemos que entender esos cambios constantes que se van a desarrollar, porque en el producto siempre va a existir algún elemento y siempre tenemos que estar nosotros presentes de esos cambios e ir adecuando el producto y trabajando en este producto constante se va desarrollando y modificando en el transcurso del tiempo. Entonces, aquí tenemos en la segunda parte aferrarnos al cambio y a entender que el cambio es positivo en el producto. El cambio no significa
que el producto se haya dañado, que el producto no sirva, que el producto no se pueda desarrollar. No, por el contrario, aquí nos damos cuenta que también el cambio es un factor positivo para analizar y entender en el producto a trabajar. Gestionen los detalles, un elemento importante que hace que sea un reto y que sea un elemento importante a tener en cuenta en los productos. Digamos que incluso en los productos de complejidad moderna se requieren miles de decisiones, ¿no? Minuciosas. Un ejemplo, digamos, es como elegir entre tornillos o abrazaderas para un gabinete de computadora. Entonces, ¿por qué les doy ese ejemplo? Entonces, es tan sencillo, ¿no? Las dos cosas funcionan, ¿no? Las dos funcionan. La abrazadera y el tornillo funcionan de la misma manera. Pero es cuando el producto marca ese detalle y ese elemento tan importante, y es cuando nos damos cuenta que, pues, para este X producto es mejor las abrazaderas. ¿Por qué? Porque es que resalta este elemento del diseño. ¿Por qué? Porque ese detalle de la abrazadera en un material diferente hace que todo el proyecto cambie y sea único en el mercado. Ahí es cuando los detalles son la base de todo. Les voy a dar un ejemplo en la parte como profesional, hay un arquitecto alemán que decía, dice así, dice como Dios está en los detalles. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, Dios está en los detalles, tanto físicos como espirituales. Entonces, el ejemplo que les daba por lo menos de este arquitecto decía, entonces están los detalles, ¿por qué? Entonces, uno luego se hizo como un análisis minucioso de un proyecto de él y efectivamente se dieron cuenta que el arquitecto utilizaba como ciertos elementos para que a ciertas horas del día se marcara la cruz latina en ciertos puntos. O también en ciertas intersecciones del desarrollo y del producto, de la construcción del edificio, se marcaba también esa cruz latina. Entonces, literal, lo que él decía, Dios está en los detalles. Otro factor importante es la presión del tiempo. Como bien lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, el tiempo, digamos que es a veces de los mayores enemigos del ser humano, ¿no? También enemigo, pero también el mismo aliado. Y ahí es cuando nosotros como profesionales tenemos que aprender a diferenciar si el tiempo es nuestro aliado o si el tiempo es nuestro enemigo. Ni siquiera como profesionales, sino también como seres humanos. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo también es un aliado muy importante en nuestra vida. Y en decisiones técnicas y de desarrollo, pues no se puede aplazar indefinidamente, aunque cada reto siempre podría ser como manejarlo con cierta cantidad de tiempo, pueden existir elementos que lo alteren y también nosotros tenemos que entender como profesionales que el tiempo es un factor importante para esto. Y por último, la economía del desarrollo. ¿Qué significa eso? El proceso exige grandes inversiones de investigación, de desarrollo, de producción. Y todos estos costos siempre tenemos que entablarlos desde el principio. Entonces, ¿a qué va esto? Si en nuestro proceso y creación de nuestro producto nos damos cuenta que es que tenemos que pagarle a un diseñador, a un arquitecto, a un ingeniero, a un electricista, a un X profesión, nos tenemos que dar cuenta que efectivamente no es que sea algo pérdida, no tenemos que también valorar el trabajo y entender toda esta parte multidisciplinaria y esos factores externos que nosotros decimos como, por ejemplo, no, pero es que para qué vamos a contratar a un arquitecto para que haga un planito y nos divida un muro. Si yo lo puedo hacer así y yo mismo lo hago y me ahorro eso. Pero al momento de ustedes desarrollarlo, no tener el conocimiento y las técnicas y los elementos, nos damos cuenta que creamos un mal proyecto. Efectivamente, el diseño de nuestro espacio no quedó correctamente. Entonces ahí nos damos cuenta que por no haber hecho esa inversión, ahora nos toca hacer doble inversión y va a ser diferente. Igual manera, no, pero es que mi producto necesita un elemento técnico en la parte eléctrica, pero pues son unos cablecitos que se conectan, algo sencillo, yo miro un video, compro los insumos y lo hago yo mismo. No, ahí nos damos cuenta que
Definitivamente dañamos todo un software, dañamos todos los elementos externos porque no tuvimos el conocimiento. Entonces ahí es cuando nos tenemos que apoyar y entender desde la primera diapositiva de quién diseña, pues diseñamos todos y esa parte multidisciplinaria se encarga de esa producción correcta del producto que queremos entregar. Y para finalizar, esta parte y esta explicación de esta fase 2, que en realidad fue un poco más corta que la anterior, pero es de elementos un poco más importantes y sustanciales. Entonces, vamos a hablar de las 8 etapas del diseño. Estas 8 etapas del diseño es, digamos que, una base general, porque mientras vamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta de que no son solamente 8 etapas y que no es solamente esto, sino que cada etapa tiene una subcategoría que se tiene que entender y se tiene que desarrollar y se tiene que trabajar de una manera compleja, pero que si logramos nosotros entender como profesionales esto, ya lo tenemos hecho y tenemos la solución para poder trabajar y entender y crear el mejor producto posible. Entonces, las 8 etapas consisten, la primera, comprender y definir el problema, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que vamos a entender. Comprender y definir el problema. Entonces, digamos que Frascara, que es el otro autor del segundo libro que estamos trabajando y leyendo, digamos que señala, y acá les voy a decir textualmente, entonces dice, Frascara señala que ningún proceso de diseño puede empezar de forma efectiva sin una comprensión profunda del problema. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, esto implica siempre mirar más allá de la superficie para identificar causas, consecuencias, barreras y oportunidades, sino que se trata de jugar al usuario. Es decir, ponerse en el lugar de qué viviría la experiencia con el producto o servicio. ¿Qué significa eso? Entonces, tenemos que identificar el problema. Siempre cualquier producto que se cree y se diseñe, de que cómo se crea y cómo se construye bajo un problema. Todas las cosas que ustedes pueden ver alrededor suyo, cualquier objeto, si ustedes voltean a ver hacia el lado, lo primero que ustedes vean se creó bajo un problema. Ejemplo, acá, entonces yo por lo menos voy a hacer un vaso, tengo un vaso aquí al lado. Entonces, ¿un vaso qué es? Un vaso es un elemento donde voy a beber agua, pero ¿de qué se basa? ¿Cómo se creó? Pues es de una necesidad, de un problema. ¿Cómo? Entonces la gente, obviamente existía el líquido, pero ¿cómo lo tomábamos? Pues con las manos. Listo, no, pero es que yo no puedo estar tomando agua así con las manos. Entonces necesitamos un elemento que resista y que pueda mantener el líquido adentro. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí ya nace un problema. El problema es cómo transportar el agua de una manera común en el desarrollo de nosotros. Entonces damos cuenta que efectivamente existen unos materiales, existen unas técnicas, podemos crear de esta manera, esto no permite que el agua se vaya, entonces utilizamos vidrio, plástico, metal, cualquier elemento. Y ahí se creó el primer elemento, que es un vaso. ¿Bajo qué? Bajo el primer principio, que fue identificar un problema. Comprender y definir el problema. Listo. El segundo, hablamos de la recolección de información. Entonces, digamos que acá, una vez delimitado como el problema que ya se plantea en nuestro producto, el paso siguiente es nutrirse de información. Entonces, digamos que Frascara recomienda siempre como entrevistas abiertas, observaciones etnográficas y talleres de co-creación para generar como ese énfasis en obtener pues varios datos que no solo son técnicos, sino también culturales, sociales, económicos y emocionales. Entonces, no crean, las encuestas yo creo que son de los factores más importantes que existen para recaudar información importante. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en este momento. Entonces, con Max, yo creo que vamos a empezar a desarrollar y trabajar en una encuesta para identificar cuál es el problema de la inasistencia en las webconferencias acá en la universidad. Entonces, vamos nosotros a plantar unos elementos, vamos nosotros a poner que los estudiantes, ustedes,
escriban por qué, qué situación, qué pasa, y ahí cuando recolectamos toda esa información, entendemos con claridad y entendemos cuál fue el problema. Entonces, digamos, en este problema, entonces, informar con antelación, por ejemplo. Ahí ya nos damos cuenta que esto es un factor muy importante, lo vamos a tener en cuenta en nuestro proyecto y ya damos solución como a ese problema. Esto como en ese sentido. Pero digamos que en las cuestiones de desarrollo y de creación de productos, pues estos elementos de entrevistas abiertas y ese uso también como de sondas etnográficas permiten identificar y tener claridad de los productos. Por eso es tan importante como esa recolección de información. Y entre más información ustedes tengan del producto, del usuario, del desarrollo, de la zona, toda la información que ustedes puedan contener y que puedan entender y desarrollar, va a ser muchísimo mejor para tener claridad ante el proyecto que ustedes van a definir. Entonces, un ejemplo que está marcado en el libro dice como que los estudiantes organizaron reuniones como informales donde los participantes hablaron de sus prácticas y tradiciones relacionadas con la conservación de alimentos. Entonces, lo que les permitió como captar información de qué otro modo hubiera pasado en este proceso. Entonces, lo que les comenté yo, más bien quedémonos con ese ejemplo que yo les di de lo que acaba de pasar acá en la webconferencia. Si recolectamos toda esa información, vamos a tener una mayor claridad del producto. Ahora, vamos a ir al tercero, que es el análisis de esa información. Entonces, una vez recolectemos toda la información necesaria, que tengamos todas las encuestas, que tengamos todos los elementos etnográficos, que tengamos toda la información relevante a nuestro producto, materiales, elementos, desarrollo, personal, la parte del usuario, toda esta información, lo primero que hacemos es recolectar y recolectar más información. ¿Para qué? Para luego dar el análisis de esa información. Entonces, digamos que no basta solamente como con recolectar esos datos, sino que es necesario también organizarlos y analizarlos críticamente. Entonces, digamos que se propone siempre como trabajar como con post-ist, que son como las categorías y las síntesis colectivas. ¿Y el objetivo cuál es? Como identificar patrones importantes, conceptos generales y conexiones entre respuestas. Perdón. Entonces, uno de los elementos importantes que se generan son como las lecturas reiteradas de entrevistas y cuestionarios, las extracciones de palabras claves y las agrupaciones en categorías que revelan tendencias y nos dan como ese resultado y ese elemento importante para empezar a trabajar. Entonces, vamos a dar otro ejemplo como también entre la cotidianidad. Vamos nosotros a crear, a inventarnos como voy a ver aquí al lado, un portalibros, ¿cierto? Un portalibros innovador, digamos que es algo que ya existe, pero digamos, hagamos de cuenta que no existe un portalibros. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero tenemos que investigar al usuario, ¿no? ¿Quién lee libros? ¿Qué tipo de usuarios lee libros? La población en general. Entonces, ¿qué elementos son importantes? ¿Cómo funciona un libro? ¿Qué tiene un libro? ¿Qué materiales tiene un libro? Hacemos unas encuestas. ¿Cómo le gustaría a usted cargar un libro? ¿Qué elementos le gustaría? Y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta que la gente, con esos datos que acabamos de recolectar, dicen como no, me gustaría como una mochilita. No, el otro dice, no, a mí me gustaría como algo para podérmelo colgar. No, el otro dice, no, a mí me gustaría tal cosa. Y así, entre más información tengamos, más información tendremos nosotros para poder trabajar y dar idea correctamente de este proyecto. Y hasta ahí, digamos que ya tendríamos como esa información. Luego vamos a hablar de nuestro cuarto punto, que es la generación de alternativas, ¿cierto? La generación de alternativas, entonces acá se despliega la creatividad y el diseñador debe generar como múltiples opciones sin restringirse demasiado al inicio. Y Frascaras, digamos que en esta parte, enfatiza que las soluciones, qué pena con ustedes, listo.
que las soluciones pues deben ser innovadoras y promover como esa colaboración y ese beneficio para el usuario y el cambio de conducta cuando se busca un impacto social. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces hacemos como que el diseñador siempre como debe generar como esos elementos extras, ¿no? Cuando hablamos de la generación de alternativas nos damos cuenta de que existen factores, ¿no? De que existen ya elementos importantes, pero vamos a buscar, el diseñador va a buscar la idea de innovar, entonces de no tener como el mismo prototipo y el mismo desarrollo, sino de que empezar a tener alternativas de trabajo y elementos importantes para poder trabajar en ellos. Entonces, digamos que hay elementos importantes para resaltar y entre ellos son como los bocetos rápidos y los prototipos de baja fidelidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que en esta generación de alternativas, ya teniendo en cuenta todo este material que ya tenemos previamente, empezamos a bocetear y empezamos a decir, ¿saben qué? Mi producto me gustaría que fuera así. Y empezamos a sacar esa imaginación, a dejar volar el lápiz, a dejar a sacar como todas esas alternativas que podemos trabajar como diseñadores y empezamos a evaluar como ese tipo de creación y de esas ideas importantes. Para luego llegar como al punto quinto, que es como esa selección de alternativas, que es el mismo prototipo. Y digamos que acá no todas nos damos cuenta que en esa selección de alternativas nos damos cuenta que no todas son viables. Entonces digamos que en esta etapa también como que se aplican criterios de evaluación. Entonces ya somos como más, empezamos a darnos cuenta que no es como tan fácil, ¿no? Nos damos cuenta que existen elementos importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros y que no todas las ideas son viables. Entonces empezamos a hacer un análisis más minucioso y en esta etapa ya se aplican como criterios de evaluación para elegir como la opción más prometedora para nuestro diseño y creación de producto. Entonces siempre como que se aconseja las definiciones del diseño y digamos que existen siempre como contrastes en las propuestas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros mismos empezamos a analizar y a entender y nos damos cuenta que en esta parte quinta, que es esa selección de alternativas, nos damos cuenta que no, que existen elementos importantes que no son necesarios. Entonces, aquí ya empezamos a conceptualizar ese proyecto, empezamos a generar ese tipo de prototipo en boceto o empezar a crear y a mostrar. Y luego ya llegamos como al desarrollo de la solución, que es prácticamente la opción de seleccionar y perfeccionar al detalle el elemento que estamos trabajando. Entonces acá hablamos de la importancia de trabajar en aspectos como la secuencia, la jerarquía, el tono, el color, la tipografía. Acá ya en esta sexta parte ya nos damos cuenta que ya tenemos un producto, ya tenemos como esa idea formada, ya pasamos por ciertas partes de análisis y nos damos cuenta que efectivamente ya existe un modelo, ya lo tenemos desarrollado, ya empezamos a evaluarlo y ahí ya nos damos cuenta que tenemos que empezar es a perfeccionar y a detallar cada elemento. Entonces ya tenemos ese prototipo, ya lo creamos y ahora ¿qué hacemos? Empezamos a perfeccionarlo. Entonces empezamos a sacarle todos los detalles, todos esos elementos importantes en esta sexta parte. Para luego llegar a una séptima parte, que es la comunicación de la solución o la optimización. ¿Qué significa eso? Entonces digamos que ya el diseño debe ser presentado. Entonces ya en esta séptima parte ya diseñamos y creamos nuestro diseño, nuestro proyecto. Y digamos que acá ya tenemos es que presentarlo y explicar y probarlo con el usuario. Entonces digamos que acá siempre es muy importante y quiero resaltarles este elemento que es como la comunicación efectiva y el prototipo para obtener retroalimentación real. Entonces, ya en esta séptima parte, ya listo, ya pasamos por todas esas partes anteriores de creación, de investigación, de empezar a hacer como desarrollo y de que algo nos falló, entonces esto nos quedó bien, esto nos quedó mal, esta prueba y fallo, y nos damos cuenta de que ya tenemos nuestro prototipo, nos damos cuenta que tenemos nuestro proyecto.
tenemos cuenta que ya tenemos materializado esa idea y ya acá en esta séptima parte, ahora sí empezamos a mostrarle al usuario, a experimentar con el usuario, a presentársela al usuario, que el usuario vea nuestro producto y sienta nuestro producto y crea nuestro producto, que es el elemento más importante. Y efectivamente empezamos a presentar ese producto en contextos reales, a explicarlo y a involucrarlo de la mejor manera siempre con el usuario. Para luego llegar a la parte final, que es la misma implementación o la evaluación y resultados. Entonces, ¿qué significa eso? Que la última etapa revisa si los objetivos planteados al inicio se cumplieron, ¿cierto? Y se debe documentar el proceso y justificar las decisiones tomadas. Entonces, ya acá en esta parte nos acabamos de dar cuenta que efectivamente ya pudimos crear nuestro proyecto y lo entregamos al usuario. Entonces, ahora sí, entonces ya una vez hecho esto, entonces empezamos a hacer como esa toma de decisiones, ese análisis, nos damos cuenta que nuestro producto es exitoso o que nuestro producto efectivamente falló en algo y que tenemos que hacer ahí, tomar en cuenta, hacer como toda la parte de seguimiento del proyecto y de esta manera ya lograríamos tener como la idea sólida y la creación del producto. Si algo nos queda mal, retomamos esa parte de prototipo. Si algo nos quedó mal desde el principio, pues empezamos en esa parte de investigación y nos dimos cuenta que nos hizo falta algo en la investigación, pues retomamos desde ese punto y volvemos a trabajar. Entonces, ¿qué significa? Que la idea es como cumplir y desarrollar estos 8 pasos iniciales, porque es como les comento a ustedes, este curso también es interesante porque les va mostrando y les va ampliando el conocimiento a ustedes de una manera muy, muy importante. Y ya para poder crear y diseñar ese producto tan anhelado que todos soñamos y deseamos con ansias. Y con esto daríamos fin a esta parte y esta explicación teórica de esta fase 2. Ahora sí, me gustaría saber si alguno tiene alguna duda frente a esta parte teórica o también que cada uno me dé como sus aportes y qué piensan de estos proyectos y de estas fases. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad y sí, como esa oportunidad de poder crear algún producto y se ha tenido en cuenta como estos pasos. No sé si alguno de ustedes me quiera comentar, no sé si Laureano o don José o Cris, si también te gustaría de pronto comentar un poco frente a esto. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, Laureano. Profe, la web fue muy clara, contenido muy bueno, te agradece mucho. No tengo aporte personal porque nunca he creado un producto, siempre he trabajado para otras empresas, pero Sí. todo esto deja una idea en la cabeza. Pero no, nunca he tenido la idea, nunca he querido crear un producto así, como Pues de la nada, como que usted diga, como que va de así por la pronto calle y se da sí, cuenta de algo y dice, ah, pues madre, ojalá existiera esto para solucionar ese problema. ¿O sí, si le exacto, ha pasado alguna vez? sí, Señor. de pronto sí, pero no hay como una base sólida para uno decir, bueno, esto se vería bien así. Incluso uno dice, mira, que ahí puede salir esto que puede solucionar, pero no exactamente como que sí, hombre, sí, de esta forma lo puedo hacer, pero con esto se sientan las bases como para generar las mejores ideas. Exacto. Entonces también, ¿qué se busca con el curso? Que ustedes también ahora en su vida cotidiana, como que se den cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Y digan como, efectivamente yo podría crear algo y podría diseñar algo que pueda modificar y cambiar todo y pueda solucionar este problema tan normal que todos vemos, pero para mí no es normal y me gustaría resolverlo. Y ahí es cuando empezamos a trabajar en esta parte teórica y en este conocimiento que ustedes ya tienen y se dan cuenta de elementos muy importantes que podrían sacarle fruto. Listo, muchísimas gracias, Laureano, por su participación. Don José, ¿le gustaría participar en algo? Pues a ver, profe, la verdad que la, la charla que usted nos ha participado ha estado muy buena, muy clara.
Y sí, yo creo que ese es un proceso que se debe tener en cuenta en el momento de uno querer desarrollar el producto. Yo fui vendedor prácticamente durante toda mi vida y lo que hablamos ahí es del marketing y marketing es producto en movimiento, mercancía en movimiento, Ujú. ¿sí? Y para tener una mercancía en movimiento, pues hay que hacerle los diferentes cambios, estar muy pendiente de qué cambios se le deben hacer a ese producto en ese marketing. Entonces, Ok, pues eso sería lo que podría yo agregar. En la mercancía en movimiento hay que tener o el producto en movimiento, hay que tener muchas ideas para hacerle los diferentes cambios en el movimiento que va a tener ese producto. sí, señor, muy bien. Listo, muchísimas gracias, don José, muy amable. Y no sé si, Cris, te gustaría también de pronto comentar algo. A mí me sirvió demasiado, no solamente se puede aplicar en un producto, sino también en el proceso de un servicio, de una prestación, como una asesoría como tal, también es bueno que uno puede saber desde el inicio hasta cómo aplicarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, digamos que esta creación de productos va más allá de algo físico, ¿no? Y es también lo que se busca con el curso, que todos nos demos cuenta que esto va mucho más allá de la creación de un producto netamente físico, sino que va a ampliar nuestras ideas y eso es como lo importante y lo que se busca también. Listo, les agradezco mucho a ustedes tres por la participación. No sé si tienen alguna duda frente al curso, si les ha presentado algún problema. También estas webconferencias son para eso, para resolver inconvenientes y problemas que se les esté presentando en el curso. Y yo con todo el gusto me encargaré de solucionarlos. Pues gracias, profe, y como le dije al comienzo, sí es muy conveniente que realmente las webconferencias las anuncie con alguna anticipación y Listo. puede ser por el correo interno o a través del foro. Cualquiera de los dos medios, es importante que nos anuncien eso porque pues es lo que, como yo le comenté, yo ingresé a la web de casualidad, no tenía conocimiento de que la había. Listo, sí, señor. ¿Mm? Muchísimas gracias, don José. Bueno, Listo, Profe, entonces sí, señor. otra idea sería crear un equipo aquí en Teams. De esa forma se puede, es como, es mensajería instantánea, mucho más rápido que el correo y que el foro, porque esto generalmente se mantiene activo en el computador y también en el teléfono y todo lo que llega enseguida manda notificación. Un equipo aquí Listo, también podría servir como base para difusión. listo, sí, tiene razón, muchas gracias. De nada. Podría ser un enlace solamente para una web y ese ser actualizado y hay que se mande toda la información y ya sería, También, muchísimas gracias. Sí, tienen razón. Gracias por esos aportes tan importantes. Los tendremos muy en cuenta ahorita en esta tercera fase para que pues hayan más personas que asistan más a esta webconferencia y que puedan como entender y mejorar estos temas tan importantes que trabajamos siempre en estas clases, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. No sé si Max quiera dar algún comentario para finalizar la webconferencia. No, profesor, de todos modos, tener en cuenta los aportes de los estudiantes que están haciendo para crear el grupo, me parece interesante por Teams para estar más en contacto porque pues es el medio de comunicación masivo y lo podemos concretar por ahí para que ellos asistan a la reunión. Listo, sí, pues sería interesante, ¿no? Que pudiéramos trabajar. Entonces, tengamos muy en cuenta estos elementos que nos acabaron de mencionar los estudiantes para empezar a trabajar mejor en este curso y que todos puedan llegar a estas webconferencias tan importantes. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. Les deseo una excelente noche a todos y ya podemos dar por finalizada esta web. De igual manera, la voy a subir
a YouTube y la voy a compartir a todos ustedes para que puedan verla después. Bueno, muchísimas gracias a todos. A usted, Gracias muy por amable, todo. feliz Buenas noche. noches. Gracias, Feliz. muy amable. Excelente.